Bien, vamos a estudiar el día de hoy entonces el tema movimiento armónico simple, ¿ya? Un tema muy importante en física, ya que nos permite conocer eh, este fenómeno que tienen algunos instrumentos, como por ejemplo un péndulo, ¿no? O los resortes. Entonces vamos a ver cada una de ellos, vamos a ver sus ecuaciones y algunas propiedades y características importantes acerca de este movimiento. Bien, pero antes que nada vamos a ver algunos conceptos previos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, saber qué es un movimiento periódico, ¿no? Es aquel movimiento que se repite en intervalos de tiempos iguales, como por ejemplo, ¿no? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Tenemos, por ejemplo, también el péndulo de un reloj, ¿no? Realiza un movimiento que se repite en intervalos de tiempos iguales, ¿no? Por ejemplo, el columpio, ¿no? De un vaivén, mire, también tiene un movimiento periódico. Asimismo, Asimismo, el resorte, ¿no? Si nosotros colocamos una masa y estiramos, pues este resorte va a tener un movimiento de vaivén, ¿no? De esta manera, ¿no? Subiendo, bajando, ¿no? Entonces, ese es un movimiento periódico porque ese acontecimiento se repite, ¿no? A intervalos de tiempo. Otro concepto muy importante es el movimiento oscilatorio, ¿no? También se le denomina movimiento vibratorio o de vaivén. Es aquel movimiento en el que el móvil va y regresa sobre la misma trayectoria en torno a una posición fija de equilibrio. Por ejemplo, ¿no? En el péndulo de este reloj, ¿no? Entonces hay un movimiento oscilatorio. Vemos que el péndulo se mueve sobre una misma trayectoria en torno a una posición fija. ¿Ya? Ese es entonces un ejemplo, un claro ejemplo de un movimiento oscilatorio. ¿A qué se le llama ciclo? ¿Ya? Bueno, se denomina así a cada movimiento repetitivo. Periodo, ya lo hemos estudiado cuando hemos visto movimiento circular. Es aquel tiempo que demora un cuerpo en realizar un ciclo, ¿no? Un ciclo o un movimiento repetitivo. Ese periodo lo podemos calcular, ¿no? Como el tiempo empleado dividido entre el número de ciclos. ¿Ya? Cabe destacar que el periodo tiene unidades de segundo. Tenemos también la frecuencia. ¿Ya? Viene a ser el número de ciclos que acontece por unidad de tiempo. Matemáticamente se calcula de esta manera, ¿no? Número de ciclos entre el tiempo total. Generalmente la frecuencia se define generalmente como la inversa del periodo. Tenemos la frecuencia, podemos calcular, o tenemos el periodo, podemos calcular la frecuencia simplemente sacando de la inversa. La unidad de la frecuencia es el hertz. Ahora, veamos, entonces, teniendo en cuenta estos conceptos importantes, veamos qué es el movimiento armónico simple. Bien, para que ocurra este movimiento armónico simple, ¿no? Abreviado como más, ¿ya? Debe cumplirse las siguientes condiciones. El movimiento tiene que ser oscilatorio, tiene que haber una vibración, tiene que ser periódico, tiene que repetirse, ¿no? El movimiento tiene que ser, miren, rectilíneo, y tiene que existir una fuerza recuperadora, ¿no? Que trate de establecer el equilibrio del cuerpo. Entonces, tiene que cumplirse estas cuatro condiciones para que exista movimiento armónico simple. Bien, uno de los
Ya, uno de los sistemas muy empleados dentro del movimiento armónico simple, pues es el sistema masa-resorte. Entonces, ¿en qué consiste? Miren, atamos bueno, a una pared un resorte y en el otro extremo una masa. Y luego lo que hacemos es deslizar, estirar el resorte y hacerlo deslizar, ¿no? Por el piso. Cabe mencionar que este piso tiene que ser liso para que no haya pérdidas de energía. Entonces, si hacemos esto, entonces lo que vamos a generar es que va a haber un movimiento armónico, un movimiento vibratorio, ¿ya? Un movimiento periódico porque se va a repetir ese movimiento, ¿ya? Va a haber una fuerza restauradora, ¿no? Porque al estirarlo va a haber una fuerza en sentido contrario que va justamente a querer que el resorte vuelva a su estado original. Entonces tiene todas las condiciones para que sea un movimiento armónico simple. Entonces miren, por ejemplo, si nosotros estiramos el resorte en una posición, ¿no? Si estiramos el resorte, ¿no? Una distancia X, entonces cuando soltamos, eh, el resorte pues tenderá a, a comprimirse, a recuperar su estado de equilibrio. Como ven, este es en la figura. Entonces se comprime. Al comprimirse, ustedes vean que la velocidad de movimiento, en este caso del bloque, es cero. Pero hay una velocidad, hay un punto de esta trayectoria de movimiento donde la velocidad es máxima. Y justamente se da cuando el bloque está justamente en la posición de equilibrio. Aquí existe una velocidad máxima. Y esa la podemos nosotros demostrar por medio de las ecuaciones que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, este es un movimiento armónico simple. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, lo que va a generar es que el resorte, bueno, pues, genere, pues, ¿no? Este vaivén, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este vaivén. Y lógicamente, si no hay fricción, pues esto se va a mantener, ¿no? De esta forma. ¿No? Va a mantener este movimiento armónico simple. Otro movimiento armónico simple muy utilizado, chicos, es el péndulo, ¿no? Ya lo vamos a ver también la ecuación del péndulo, ¿no? Entonces, si nosotros igualmente, ¿no? Atamos una cuerda al techo y, bueno, pues, lo hacemos oscilar, ¿no? Entonces, esto va a ser un recorrido, ¿no? Va a generar un vaivén. ¿Ya? Entonces, esto también es un movimiento armónico simple. Pero hay algunas restricciones que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces acá nosotros determinamos que A es la amplitud, pero ¿quién es A? ¿A qué se refiere con A? Pues A es justamente la amplitud, ¿no? La amplitud, esta, la máxima amplitud de estiramiento del resorte. Este es A, si esta es su posición de equilibrio en el centro, entonces esto viene a ser justamente la amplitud, ¿no? Que representa la máxima deformación del resorte. La velocidad máxima, como le habíamos comentado, se encuentra en la posición de equilibrio, cuando el bloque se desliza y finalmente alcanza la posición inicial. En ese instante ocurre la velocidad máxima. Y luego tenemos la aceleración máxima. Esa aceleración se encuentra justamente en los extremos. Entonces, justamente en estos extremos encontramos la aceleración máxima, ¿no? Aquí tenemos la aceleración máxima. Aquí habrá
aceleración máxima en estos extremos. Ya lo vamos a ver luego en algunas ecuaciones. Bien, vamos a ver entonces las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿no? Siempre vamos a tener presente pues esta gráfica para justamente escribir las ecuaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer la posición del bloque, en el momento que es estirado, en función del tiempo, entonces justamente vamos a utilizar esta ecuación. A por seno de omega t más phi. Donde, ¿qué viene a ser A? A viene a ser justamente la amplitud, miren. La amplitud, el estiramiento máximo del resorte. Omega, omega viene a ser la frecuencia angular. Y recuerden que omega era igual a 2pi dividido entre el periodo. O que es lo mismo también 2pi multiplicado por la frecuencia. Y phi viene a ser la fase. Viene a ser una fase. O sea que si nosotros nos ponemos a observar el movimiento, lo que vamos a observar es una onda, ¿no? De esta naturaleza. Si nosotros observamos, graficamos el movimiento, graficamos esta función, porque es una función de posición, vamos a observar una onda de esta naturaleza, una onda senoidal. ¿Ya? Una onda senoidal, donde, bueno, pues aquí viene a ser justamente la amplitud de la onda, ¿no? Acá viene a ser, bueno, pues menos A, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esta función, vamos a obtener una onda. Esta onda se le llama onda senoidal. Onda seno también le llama. Onda senoidal. Entonces, todo movimiento armónico simple tiene esta característica. Luego podemos encontrar la velocidad. Si derivamos esta función de posición, podemos encontrar la velocidad. La velocidad es simplemente a omega por el coseno de omega t más phi, donde ya sabemos que a es la máxima deformación del resorte, omega es la frecuencia angular. La frecuencia angular de oscilación y phi, bueno, es la fase. Y si nuevamente aplicamos la derivada a esta función velocidad, podemos encontrar la aceleración, donde la aceleración es igual a menos a omega cuadrado seno de omega t más phi. Entonces, miren, si nosotros nos ubicamos aquí, ¿cuándo va a ocurrir la velocidad máxima? Habrá una velocidad máxima cuando el coseno sea 1, ¿verdad? Entonces, si el coseno es 1, entonces vamos a obtener la velocidad máxima, que es igual simplemente a A por omega. Si se dan cuenta, podemos calcular la velocidad máxima multiplicando la amplitud o la máxima deformación del resorte por omega. Podemos de la misma manera calcular la aceleración máxima de esta función. Si este seno, si todo esto es 1, ya hemos visto, ya hemos estudiado, ¿no? Que la función seno tiene valores máximos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando hemos estudiado la función seno tenía valores máximos de más 1 y menos 1. Entonces, cuando esta onda seno valga o tenga un valor de 1, pues obtendremos la aceleración máxima. ¿Ya? Muy bien, cabe destacar, dice, que esta aceleración máxima se genera en los extremos cuando la velocidad del móvil es igual a 0. Luego, si queremos calcular nosotros la posición inicial, ¿no? La posición inicial significa en el tiempo t
t igual a 0, entonces simplemente en esta ecuación hacemos t igual a 0, si hacemos esto 0, entonces podemos calcular la posición inicial, ¿no? x0 es igual a seno de phi, ¿no? Recuerden que ese ángulo viene a ser la fase de la onda. Y finalmente, bueno, tenemos la frecuencia angular, ¿ya? En un resorte se calcula de la siguiente manera, ¿no? Omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Y qué viene a ser K? K es la constante del resorte, ¿ya? K es la constante del resorte. Recuerden, ¿no? Cuando tenemos un resorte, no se olviden, nosotros tenemos un resorte, todo resorte tiene una constante, ¿no? Una constante de rigidez, llamada constante de resorte. Bien, entonces podemos calcular de esta manera, usando estas ecuaciones que ya las sabemos, podemos calcular, ¿no? Tanto su frecuencia angular, su periodo, ¿no? Su periodo, ¿no? Frecuencia angular y su periodo. Y bueno, acá tenemos luego una relación muy importante. Si queremos calcular la velocidad en un instante, en una posición cualquiera, recuerden que X es la posición donde se va a encontrar la masa. Entonces podemos calcularlo de esta forma, ¿verdad? Miren, ¿ya? La velocidad en un instante cualquiera, lo vamos a calcular con esta fórmula. Omega igual a raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Y finalmente, la energía mecánica en el movimiento armónico simple se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque no hay, recuerden, fuerzas no conservativas. Cuando estudiamos trabajo y energía, habíamos dicho que las fuerzas no conservativas son justamente la fuerza de fricción. Y al no haber fuerza de fricción, eso significa que la energía mecánica se conserva. Por lo tanto, esa energía mecánica la podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? 1/2 K por A elevado al cuadrado. Se dan cuenta, miren que a mayor amplitud, a mayor estiramiento de resorte, mayor energía mecánica. Ya bueno, entonces acá tenemos cada una de las variables que vamos a trabajar, ¿no? Con sus respectivas unidades del sistema internacional. X posición en metros, V rapidez en metros por segundo, A el módulo de la aceleración metros por segundo cuadrado, A es amplitud, la amplitud se mide en metros, omega es la frecuencia angular, radianes por segundo, T es tiempo, phi es una fase inicial, es un ángulo que nos indica la posición de la onda, ¿ya? X, donde se empieza a medir el tiempo, ¿no? M, la masa del bloque unido al resorte, que se encuentra en kilogramos, y finalmente K, que es la constante elástica del resorte. Bien, veamos la asociación de resortes, miren. Por ejemplo, si tenemos resortes que se encuentran en paralelo, vean, miren, esta configuración en paralelo. Entonces, podemos unirlos, ¿no? Y colocar un resorte equivalente. Entonces, ese resorte equivalente, miren, simplemente lo calculamos sumando cada una de las constantes de rigidez del resorte. Miren. Si esos resortes se encontraran en serie, podemos también calcular una equivalente a esas tres. Entonces, simplemente ese equivalente, miren, lo calculamos de la siguiente manera, ¿no? La inversa, ¿no? 1 sobre una constante equivalente es igual a las inversas, ¿no? De cada una de las constantes, a la suma de las inversas de cada una de las constantes.
Si tuviéramos dos resortes, simplemente es, ¿se dan cuenta? La constante, ¿no? La constante equivalente vendría a ser simplemente el producto dividido entre la suma. Si fueran dos resortes, producto entre la suma. El periodo para un sistema de resortes, bueno, ya lo hemos visto más adelante, ¿no? Lo calculábamos de la siguiente manera, ¿no? Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la masa, esta masa unido a un extremo del resorte, dividido entre la constante equivalente. Y finalmente tenemos el péndulo simple. Un péndulo simple se define como una partícula de masa m que se encuentra suspendida ya por un hilo de masa despreciable. Para que, para que sea considerado un péndulo simple, se debe tener o se debe cumplir lo siguiente, chicos, que justamente este ángulo sea igual a 12 grados. Si este ángulo es mayor de 12, lo ideal sería que fuera de 10 grados, ¿no? Pero bueno, hay un tope. Si este ángulo fuera mucho mayor, entonces ya no es considerado péndulo. Puede considerarse columpio, vaivén, pero ya no sería péndulo. Entonces, un requisito, una condición importante para que sea péndulo simple, entonces es necesario que este ángulo sea menor que 12 grados. Ya entonces con esta condición, esta es la condición que va a permitir que este dispositivo se comporte igual que un movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, con esta formulita podemos nosotros calcular el periodo de un péndulo simple. Bien, desarrollamos ahora ejercicios de aplicación acerca del tema. Primer ejercicio. La posición de una partícula con un movimiento armónico simple viene dada por la siguiente ecuación, donde t se mide en segundos, determina la frecuencia en hertz del movimiento. Bueno, ahí nos están dando la ecuación de la posición con que se encuentra, una partícula. Entonces, para eso vamos a utilizar una de las ecuaciones que habíamos comentado en la parte teórica, ¿verdad? Si hacemos nosotros una igualdad entre estas dos ecuaciones, podemos darnos cuenta que el que acompaña a esta magnitud, que es el tiempo, es justamente omega, que viene a ser la velocidad angular, y justamente es 10pi. Por lo tanto, podemos igualar que omega es igual a 10 veces pi. Pero sabemos nosotros que omega es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, eso lo vamos a igualar con 2pi multiplicado por la frecuencia. Bien, y como nos pide calcular justamente la frecuencia en hertz, entonces de aquí calculamos que la frecuencia es igual a 10 entre 5, 10 entre 2, 5 Hz. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta correcta, nuestra respuesta. Bien, veamos un segundo ejercicio. El movimiento armónico simple de una partícula está descrita por la siguiente ecuación. Miren, ahí tenemos nuevamente la ecuación, la posición que describe una partícula, donde t se mide en segundos. Nos pide calcular la velocidad, calcular a máximo entre velocidad máxima, aceleración máxima entre velocidad máxima. Para eso habíamos puesto justamente dos ecuaciones que relacionaban la velocidad, lo que nos permitía calcular la velocidad máxima y nuestra aceleración máxima. Justamente las estoy colocando en pantalla. Entonces, para eso necesitamos conocer la velocidad angular, miren, y la amplitud. Entonces, de esta ecuación
podemos darnos cuenta que la amplitud es justamente el valor que acompaña al seno. Por lo tanto, tenemos que la amplitud es de 86 metros. ¿Ya? Y omega, pues, es aquel numerito que acompaña justamente al tiempo. Miren, a t. Por lo tanto, ya tenemos que omega es igual a 7pi radianes por segundo. Esa es su unidad. Entonces calculamos, ¿no? Aceleración máxima. Calculamos la aceleración máxima, que es igual a por omega cuadrado, pero a es 86, multiplicado por omega al cuadrado. Omega sería 7 al cuadrado, multiplicado por pi elevado al cuadrado. Todo esto dividido, miren, todo esto dividido entre velocidad máxima. ¿Ya? Lo estamos dividiendo porque justamente es lo que nos pide es esta división. ¿Ok? Entonces, pero la velocidad máxima es igual a por omega, miren. A por omega. ¿Se dan cuenta? A por omega. Y A es, bueno, también es 86 multiplicado por omega t, que también es 7 pi, ¿no? Aquí podemos simplificar. Simplificamos un pi, simplificamos los 7. Finalmente, pues esta división es igual a 7 veces pi. Por lo tanto, la respuesta es la D. Ejercicio 3. Calcule el valor de la posición inicial en metros de una partícula que desarrolla un movimiento armónico simple descrito por la siguiente ecuación. Nos dicen la posición inicial. Cuando nos pide la posición inicial, justamente nos está pidiendo x de 0 en el tiempo, ¿no? Justamente en t igual a 0. En t igual a 0 se va a ubicar o será la posición inicial. ¿Ok? Bueno, pues entonces lo único que tenemos que es reemplazar t igual a 0, ¿no? Entonces colocamos x de 0 será igual a 24 seno de, bueno, todo esto se va a hacer 0, ¿verdad? Omega por 0, esto nos va a dar 0 más pi medios. Y bueno, pues seno de pi medios o seno de 90 es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, la posición inicial, ¿no?, que se va a encontrar justamente esta partícula que desarrolla un movimiento armónico simple será en 24 metros, ¿no? En la posición 24 metros. Ejercicio número 4. Tenemos que un carrito de masa 0,2 kilogramos. Tenemos una masa. El carrito dice que pesa 0,2 kilogramos. Está conectado a un resorte de constante elástica igual a 20 newton por metro. El resorte tiene una constante elástica de 20 newton por metro. Oscila sin fricción. Ya, no hay fricción. Me dice, encuentre la máxima rapidez del carrito si la amplitud del movimiento es de 3 por 10 elevado a la menos 2. Nos piden encontrar el v máximo, ¿no? La velocidad máxima cuando el carrito tiene una amplitud de 3 por 10 elevado a la menos 2 metros. Bien, entonces vamos a encontrar, hemos dicho que la velocidad máxima, habíamos definido que se va a dar simplemente multiplicando la amplitud por la velocidad angular.
ya tenemos la amplitud, los que nos quedaría es calcular la velocidad angular. Pero la velocidad angular por fórmula habíamos definido que es omega es igual a esa constante elástica dividida entre la masa. Calculemos entonces la velocidad angular. Este es igual a la raíz cuadrada de la constante, que es 20, dividido entre 0,2. ¿No? Si nosotros hacemos esa división, 20 entre 0,2 nos va a dar 100. Y raíz de 100, pues, será igual a 10 radianes por segundo. ¿Se dan cuenta? Y hemos calculado entonces la velocidad angular. Por lo tanto, pues, la amplitud es 3 por 10 elevado a la menos 2 multiplicado por la velocidad angular. Entonces, 10 multiplicado por 3 elevado a la menos 2. Entonces, nos va a dar una velocidad máxima igual a 0,3 metros por segundo. Recuerden que justamente se va a dar la velocidad máxima cuando el resorte adquiera su posición de equilibrio. Recuerden que habíamos dicho que si tenemos este sistema, donde teníamos acá un bloque, y bueno, acá tenemos justamente el resorte, ¿no? Si es que se estira, ¿no? Va a haber una fuerza restauradora que justamente va a originar que el resorte vuelva a su posición de equilibrio, ¿no? Y justamente aquí se encuentra la posición de equilibrio, la posición donde el resorte no es estirado. Y en esta posición, cuando el bloque se suelta, pues aquí es justamente donde alcanza su velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que hemos encontrado en el ejercicio 4. ¿Ya? Bien, ejercicio 5. Nos dice, un oscilador armónico simple tarda 12 segundos para experimentar 5 oscilaciones completas. ¿Cuál es la frecuencia angular del oscilador? Bueno, hemos definido nosotros que la frecuencia angular del oscilador, ¿ya? La frecuencia angular era igual a 2 veces 2pi dividido entre el periodo. El periodo se definía como el tiempo dividido entre el total de oscilaciones. Tenemos que 5 oscilaciones va a tardar 12 segundos. ¿No? Ahí está. Por lo tanto, este sería mi periodo. Entonces, finalmente, la velocidad angular vendría a ser igual a 2pi dividido entre 12 quintos. Entonces, podemos simplificar acá, mitad 1, mitad 6. Por lo tanto, la velocidad angular sería igual a 5 veces pi dividido entre 6. Hay que colocar siempre su unidad, ¿no? Radianes por segundo. Ejercicio 6. Un sistema de masa resorte oscila de manera que la posición de la masa está dada por, vamos a colocar acá como dato, que la posición de la masa está dada como 0,5 seno de 2 veces pi por t, donde t se expresa en segundos y x en metros. Calcula la rapidez en metros por segundo de la masa cuando x es igual a menos 3. Nos piden justamente hallar la rapidez, ¿no? Cuando la masa se encuentra en la posición x igual a menos 0,3 metros. Bien, entonces para eso nosotros habíamos definido justamente una formulita que relacionaba la velocidad con la posición.
y justamente es la que estoy escribiendo en pantalla. Entonces podemos calcular de esta manera la velocidad. La velocidad sería igual a omega, ¿ya? Pero omega, ¿de dónde sacamos omega? Sacamos justamente de aquí, miren, recuerden que omega siempre es el que acompaña a t. Esto vendría a ser omega. Entonces ya tenemos acá que omega es igual a 2 veces pi, ¿no? Multiplicado por la raíz de a. A es la amplitud, que es 0,5. 0,5 al cuadrado. Menos x, que es justamente la posición que me piden calcular. Sería 0,3 al cuadrado. Nótese que no estoy colocando negativo, porque no estoy colocando el signo negativo en la fórmula, porque recuerden que al estar elevado al cuadrado, pues se hace positivo. Bien, de aquí podemos calcular justamente la velocidad, ¿no? Entonces sería 0,5 al cuadrado menos 0,3 elevado al cuadrado, ¿ya? Y luego hacemos la raíz, ¿no? Nos va a salir 0,4, nos va a salir acá 2pi multiplicado por 0,4. Y bueno, pues aquí nuestra velocidad nos va a dar igual a 0,8 pi. ¿Ya? Si esto lo expresamos como fracción, sería igual a 4 quintos pi. ¿Qué unidades? Como es velocidad, las unidades es metros por segundo. ¿Ya? Entonces sería 4 quintos pi. Veamos el ejercicio 7. Un cuerpo describe un movimiento armónico simple, siendo su ecuación la siguiente, donde t se expresa en segundos, calcula el módulo de la velocidad del cuerpo en centímetros cuando se encuentra a 7 centímetros de la posición de equilibrio. Bien, ya tenemos un dato, ¿no? Tenemos un dato. Uno de ellos es, bueno, la posición. Se dan cuenta que casi todos los datos los sacamos de esta ecuación. 25 seno de 3 veces pi t más pi novenos. Casi todo vamos a sacar de aquí. Nos piden calcular el módulo de la velocidad. Ya habíamos nosotros escrito la fórmula para calcular el módulo de la velocidad. Aquí está. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Se dan cuenta que de aquí podemos calcular la amplitud, que es 25 centímetros. ¿Ya? Podemos calcular también omega. Necesitamos omega, que es igual a 3 veces pi. 3 veces pi radianes por segundo. ¿Ya? Y ya nos dan la posición, ¿no? Justamente X, ¿no? Se encuentra en la posición 7 centímetros de la posición de equilibrio. Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad. La velocidad es igual a omega, que es 3 veces pi, por la raíz cuadrada de A, es 25 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Bien. Esto nos va a dar velocidad igual a 3 veces pi multiplicado por 70 y 24, ¿no? 24. Y bueno, y esto será igual a 72 pi. Vamos a colocar acá 24 por 3, 72 pi centímetros, ¿no? Centímetros por segundo. Entonces sería igual acá a 72 pi centímetros por segundo. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí sería acá, ¿no? Hay que corregir acá 72
centímetros por segundo. Bien, ejercicio 8. Nos dan un sistema de resortes, nos piden calcular la constante elástica equivalente. Podemos observar la figura que todos estos resortes se encuentran en paralelo. Todos están en paralelo. Y cuando están en paralelo, lo único que hacemos para encontrar la constante elástica es sumarlas, ¿no? Tenemos entonces 3 más 6 más 2. Tenemos una constante elástica de 11 newton por metro. Esta sería su constante elástica de todo este sistema. ¿Ya? Esta es la respuesta de la C. La 9. Determine la constante elástica equivalente. Bien, bueno, veamos. Nos damos cuenta que acá hay un sistema en paralelo, miren. Un sistema en paralelo. Ese sistema en paralelo podemos sumar, ¿no? Todo este nos da una constante equivalente. Sería 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. Aquí tenemos entonces una constante de 12 newton por metro. Acá tenemos, luego lo voy a hacer de otro color, otro paralelo, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, este paralelo sería igual a 24 más 24. Miren, 24 más 24 nos va a dar igual a 48 newton por metro. Y finalmente tenemos acá otra serie, miren. Ya tenemos, bueno, acá no se toca para nada. Se dan cuenta que luego que hacemos estos cálculos, vamos a tener prácticamente, miren, tres resortes en serie, miren. ¿Se dan cuenta? Tenemos acá entonces tres resortes que se encuentran en serie. ¿Ya? Este va a ser de 12, 48 y nuevamente de 12. Bien, entonces calculamos su equivalente. Recuerden que para calcular su equivalente, recuerden acá cuando es serie, esto ya se encuentra en serie, es simplemente la inversa, ¿no? Inversa del equivalente, ¿no? Tenemos equivalente es igual a la inversa, 1 sobre 12, más 1 sobre 48, más 1 sobre 12. ¿Ya? Podemos resolver esta suma de fracciones. Miren, podemos resolver esta suma de fracciones. Acá sería 4, 5, 5 más 4, 9, ¿no? Acá entonces será igual a 9 sobre 48. ¿Ya? Estamos sacando, se dan cuenta, mínimo como múltiplo. ¿Ya? Y hemos tenido justamente esta fracción. Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es sacarle la inversa, ¿no? Entonces la constante equivalente vendría a ser igual a 48 novenos. ¿Ya? Podemos sacar tercia, 16, tercia 3. Finalmente, entonces, nuestra constante equivalente vendría a ser igual a 16 dividido entre 3, ¿no? Nos va a salir 5,3 newton por metro. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta a este sistema equivalente. Bueno, aquí no se encuentra, vamos a poner acá F, es igual a 3,3 newton por metro. Bien, veamos un décimo ejercicio. Nos piden calcular el periodo de oscilación del sistema considerando que la masa del bloque es 36 kilogramos. Bueno, para calcular el periodo de oscilación de todo ese sistema,
vamos a utilizar la formulita, esta formulita. Bien, tenemos casi todo, lo único que tenemos que calcular es el K, ¿no? El K equivalente. Acá tenemos dos resortes que están en serie. Estos se encuentran en serie. Entonces calculamos, ¿no? El K equivalente. Recuerden que cuando tenemos dos resortes en serie, es simplemente el producto 6 por 12 dividido entre la suma, 6 más 12. Por lo tanto, tenemos nuestro K equivalente. Sería 6 por 12 dividido entre 18, ¿no? Esto nos va a dar 4 newton por metro. Por lo tanto, podemos calcular nuestro periodo de oscilación. Es igual a 2 veces pi multiplicado por la masa, que es 36, dividido entre el K equivalente, que es 9. Por lo tanto, el periodo 36 entre 9 nos da 4, raíz cuadrada de 4 es 2, multiplicado por 2 nos va a salir 4 pi segundos, ¿no? Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, no olvidar, aquí estos resortes se encuentran en serie. Bien, ejercicio 11. Un péndulo simple oscila con un periodo de 4 segundos. Calcula la longitud de la cuerda en metros. Bueno, hemos definido entonces, también hemos dado una fórmula en la teoría, que el periodo del péndulo se calcula de esa manera. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el periodo, vamos a calcular la longitud de la cuerda. Entonces, de aquí podemos despejar la longitud. Entonces, despejando la longitud sería igual, a ver, si nosotros despejamos esta longitud, ¿ya? Sería igual a t cuadrado multiplicado por la gravedad dividido entre 4 veces pi al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Estamos despejando la longitud. Bueno, entonces veamos. T, el periodo dice, un periodo de 4 segundos, sería 4 al cuadrado, multiplicado por la gravedad. Ojo, ponemos nosotros la gravedad, aproximarlo, chicos, ¿ya? Ponemos nosotros la gravedad a aproximarlo a pi cuadrado, ¿ya? O sea, si nosotros multiplicamos pi por pi, nos va a dar aproximadamente 9,86, ¿no? Lo podemos aproximar. Entonces, esta gravedad la vamos a multiplicar por, esta gravedad lo vamos a colocar como pi elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto entre 4 pi cuadrado. Y entonces pi cuadrado, un 4 con un 4, entonces nos damos cuenta que nuestra longitud del péndulo es justamente 4 metros. Bien. Ejercicio 12. Un péndulo simple de longitud L1 tiene un periodo T1 en un lugar donde la gravedad es G1. Si un segundo péndulo simple de longitud 2L1 tiene un periodo 3T1 en un lugar donde la gravedad es G2, determine G2 sobre G1. Bien, vamos a encontrar esta relación, ¿no? Nos piden calcular justamente G2 dividido entre G1. Piden esta relación. Bien, entonces, empecemos. Hay dos casos, ¿no? Vamos a poner acá primer caso. En el primer caso teníamos que dice un péndulo simple de longitud, dice de longitud L1, ¿ya? Tiene un periodo de T1, ¿no? En un lugar donde la gravedad es G1, ¿ya? Entonces, justamente aquí tenemos el primer caso, miren. ¿Vieron? Ahora,
un segundo caso, que lo voy a colocar aquí, segundo caso, nos dice si un segundo péndulo tiene una longitud de 2L1, ¿no? La longitud 2L1 tiene un periodo de 3T1. Dice que tiene un periodo de 3 veces T1. Esto va a ser igual, dice, a 2 veces pi. La raíz cuadrada, dice, tiene una longitud de 2L1. 2L1 dividido entre G2, ¿no? Ahí tenemos justamente los dos casos. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación en la ecuación del segundo caso. Entonces tenemos 3 veces y vamos a colocar T1, ¿no? Este valor de T1. Aquí está. Voy a ponerle entre paréntesis aquí. Esto va a ser igual a justamente a todo esto. Bien. Bueno, aquí podemos simplificar 2pi con 2pi y justamente vamos a tener 3 veces este valor. Vamos a colocarlo acá nuevamente este valor. Ahí. Todo este valor. Ahora vamos a elevar al cuadrado cada uno de sus miembros. Vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí, elevando al cuadrado, acá vamos a tener 9 veces. Bueno, acá la raíz se va y nos quedaría justamente esta razón, ¿verdad? Igual, aquí también se cancela esta raíz y nos va a quedar esta otra razón. También acá podemos seguir cancelando L1 con L1. Por lo tanto, lo que nos piden es G2 entre G1. El G2 pasa a multiplicar y nos quedaría, ¿no? G2 dividido entre G1. G2 entre G1 será igual a 2 novenos, ¿no? Por lo tanto, este sería la respuesta, ¿no? Al problema. ¿Ya? 2 novenos. Bien, ejercicio número 13. Determine la longitud del hilo en metros en un péndulo simple de manera que si dicha longitud aumentara en 3 metros, su periodo se duplique. Un problema parecido al anterior, hay dos casos, dice. Determina la longitud del hilo en metros de un péndulo. Supongamos que inicialmente tenía este periodo. Supongamos que inicialmente tenía este periodo. ¿Ok? Pero nos dice, de manera que si dicha longitud aumenta 3 metros, su periodo se duplique. ¿Qué pasaría ahora? Dice que si la longitud de la cuerda aumenta en 3 metros, vamos a poner acá en L más 3, su periodo se duplique. Entonces se dan cuenta que es un caso parecido al problema anterior. Entonces vamos a colocar esta parte que se está duplicando aquí, ¿ya? Todo esto multiplicado por 2, ¿no? Va a ser igual a esto que se encuentra aquí, al segundo lado. Listo. ¿Ya? Acá faltó, ¿verdad? Colocarle el 2pi. ¿Ya? Faltó colocarle aquí 2 veces pi. ¿Ya? Aquí podemos simplificar los 2pi y nos quedaría 2 veces todo esta raíz. ¿Ya?
igualmente esta raíz también en el otro lado. Podemos elevar cada uno de los miembros también elevado al cuadrado. ¿Vieron? Podemos elevar cada uno de sus miembros elevado al cuadrado. Y bueno, de aquí sería 4 veces, aquí la raíz se va, y nos queda esta razón. De igual manera, en este lado. Se va esto y nos queda justamente esto, ¿no? Aquí se cancelan también la G. Y bueno, pues podemos calcular L, ¿no? L vendría a ser igual a, no va a salir, ¿no? 4L es igual a L más 3. Y aquí calculamos que la longitud debería ser igual a 1 metro. Ese sería la respuesta a ese ejercicio. Bien, finalmente el último ejercicio, si el periodo de un péndulo es de 3 segundos, ya nos están dando el periodo, dice, de un péndulo es 3 segundos, ¿cuál será su periodo si la longitud disminuye en un 75%? Entonces, este periodo, 3 segundos, es a una longitud L. Nos dice cuál sería su periodo, acá un segundo caso, cuál sería ahora su periodo si la longitud disminuye en un 75%. Es decir, voy a poner acá longitud 2. Si la longitud inicial disminuye en un 75%, o sea, en unas 3/4 partes, ¿no? Si disminuye. Pues ahora justamente voy a obtener L cuartos, ¿no? Este sería justamente la longitud ya disminuida en un 75%. Bien, entonces podemos calcular el periodo, pues de esta manera, ¿no? Aquí nuestro periodo era igual a 2 veces pi, multiplicado por la raíz cuadrada de L sobre G. Y aquí nos piden justamente ese periodo, nos piden calcular ese periodo. ¿Cuál será el periodo 2? Vamos a poner acá periodo 2. ¿Ya? Periodo 2, que es igual a 2 pi raíz cuadrada de una longitud 2 por la misma gravedad. Bien, podemos calcular el periodo 2. Periodo 2 es igual a 2 veces pi raíz cuadrada. Longitud 2 es L cuartos multiplicado por G. Periodo 2 es igual a 2 veces pi. Recuerden, este 4 puede salir fuera de la raíz. Sacamos raíz cuadrada de 4, nos queda 2. Y bueno, finalmente quedaría aquí L sobre G. Pero L sobre G, miren, L sobre G, ¿a qué sería igual? Vamos a reemplazar acá, miren, el periodo inicial era 3 segundos. Este 2 pasa a dividir y quedaría de esta manera, miren, L sobre G. Entonces, esta raíz L sobre G vendría a ser igual a 3 dividido sobre 2 veces pi. Cancelamos los pi. Y finalmente vamos a tener un periodo de 3 medios. ¿No? Tenemos respuesta, bueno, están en decimales, sería 3 medios es igual a 1,5 segundos, ¿no? Sería esta entonces nuestra respuesta a ese ejercicio.